Migración en el tiempo es un relato de ciencia ficción creado por el escritor chino Liu Cixin. La historia principal trata sobre la decisión del gobierno terrestre de enviar una expedición hacia el futuro debido a la degradación ambiental y la presión demográfica. La expedición selecciona miembros humanos menores de 25 años para emigrar hacia el futuro. La historia se empieza con la carta a toda la población debido a la insostenible presión ambiental y demográfica. El gobierno ha decidido llevar a cabo la migración en el tiempo. La primera oleada de migrantes consta de 80 millones de personas, con un salto temporal de 120 años. Solo queda el embajador por partir. Bajo sus pies, la tierra está vacía. Es un inmenso criostato que alberga a 400.000 personas. En otros lugares de este mundo, hay 200 criostatos similares, que más bien parecen tumbas. El embajador estremece un escalofrío. Hua, a diferencia del embajador, cumple completamente con los requisitos de migración y ha obtenido la envidiable tarjeta de inmigración. Sin embargo, a diferencia de aquellos que anhelan una nueva vida en el futuro, ella considera que el presente y la realidad son lo más digno de ser apreciado. Ella se queda atrás, dejando al embajador solo para enfrentar el futuro después de 120 años. Una hora después, el embajador se va, sumergido en un criostato de helio líquido cercano al cero absoluto, congelando su vida. Lidera a los 80 millones de personas de esta era a lo largo del tiempo, iniciando el camino de la huida. Atravesando en medio de la inconsciencia, el tiempo fluye. El sol surca el cielo como una estrella fugaz, presenciando el nacimiento, el amor, la muerte, la euforia, la tristeza, la pérdida, la búsqueda, la lucha, el fracaso. Todo, como un tren que se aproxima velozmente en el mundo exterior, pasa rugiendo, 10 años, 20 años, 40 años, 60 años, 80 años, 100 años, 120 años. Primera parada, la era negra en el sueño profundo del ultrasueño a temperaturas de absoluta cero. La conciencia del embajador se solidificó por completo, sin sentir en absoluto la existencia del tiempo. Tanto que cuando el embajador se despertó, pensó que el sistema de baja temperatura había fallado y que apenas había pasado un tiempo desde su partida. Pero el enorme reloj de plasma del otro lado le indicó que habían pasado 120 años, más de la mitad de una vida, y ahora eran desterrados de su época. El equipo de avanzada, compuesto por 100 personas, se despertó y se puso en contacto con esta era hace una semana. El líder del equipo estaba de pie junto al embajador en ese momento. La resistencia del embajador aún no se había recuperado lo suficiente como para hablar, y ante su mirada inquisitiva, el líder de la avanzada sacudió la cabeza y le sonrió amargamente. El jefe de Estado los recibió en el vestíbulo de la cámara de congelación. Parecía un hombre curtido por el tiempo, al igual que los demás que lo acompañaban. Esto era extraño después de 120 años. El embajador entregó la carta de su gobierno de la época y transmitió los saludos de su pueblo para el futuro. El jefe de Estado no dijo mucho, simplemente apretó fuertemente la mano del embajador. La mano del jefe de Estado, áspera como su rostro, le dio al embajador la sensación de que los cambios no eran tan grandes como él se imaginaba, experimentando una cálida sensación. Sin embargo, esa sensación desapareció tan pronto como salieron de la cámara de congelación. El exterior era negro, la tierra era negra, los bosques eran negros, los ríos eran negros, las nubes eran negras. El vehículo flotante que ocupaban levantaba polvo negro. La columna de tanques que se movía en dirección opuesta en la carretera se había convertido en una fila de bloques negros, y los helicópteros que pasaban bajos por el cielo parecían un grupo de fantasmas negros, especialmente porque los helicópteros actuales no emitían ningún sonido. Todo parecía haber sido quemado por el fuego del cielo. Pasaron por un gran cráter, tan grande como la mina a cielo abierto de la época del embajador. Un cráter de proyectil, dijo el jefe de Estado. Proyectil, el embajador no pudo pronunciar esa palabra aterradora. Sí, tiene un rendimiento de aproximadamente 15.000 toneladas, dijo el jefe de Estado con indiferencia. El sufrimiento ya le resultaba indiferente. En el encuentro entre dos eras, el aire se volvió sólido. ¿Cuándo comenzó la guerra? Esta vez fue hace 2 años. ¿Esta vez? Ha habido varias veces después de su partida. Luego, el jefe de Estado evitó ese tema. No parecía un descendiente de 120 años en el futuro, más bien parecía un anciano de la época del embajador. Estos ancianos de esa época se encontraban en sitios de construcción y granjas, abrazando todas las dificultades con amplitud de corazón, evitando que cualquier sufrimiento se desbordara. Aceptaremos a todos los inmigrantes y garantizaremos que vivan en un entorno pacífico. ¿Es posible eso? En la situación actual, preguntó un acompañante del embajador, mientras él permanecía en silencio. Todos los ciudadanos de este gobierno están dispuestos a lograrlo a cualquier costo, es nuestra responsabilidad, dijo el jefe de Estado. Por supuesto, los inmigrantes también deben esforzarse por adaptarse a esta era, lo cual es un poco difícil, dado el gran cambio en los últimos 120 años. ¿Qué ha cambiado?, preguntó el embajador. Todo sigue sin razón, las guerras son iguales, las masacres son iguales. Solo estás viendo la superficie, dijo un general vestido con uniforme de camuflaje. Tomemos la guerra como ejemplo.
Ahora, cuando dos países entran en guerra, primero revelan la cantidad y el modelo de sus armas y estrategias, y según la tasa de destrucción de cada arma, las computadoras pueden dar el resultado de la guerra. Las armas son puramente de naturaleza disuasoria, nunca se utilizan. La guerra es simplemente el cálculo de modelos matemáticos en computadora, y los resultados determinan la victoria o la derrota. ¿Cómo saben la tasa de destrucción? Hay una organización internacional de pruebas de armas, son como la Organización de Comercio Internacional en su época. La guerra ahora es tan formal y ordenada como la economía. La guerra es la economía. El embajador miró el mundo negro fuera de la ventana del vehículo, pero ahora, el mundo parece no estar solo en cálculos. El jefe de Estado miró al embajador con una mirada profunda. Hemos hecho los cálculos, pero no creemos que los resultados puedan realmente determinar la victoria o la derrota. Así que lanzamos guerras como la de ustedes, guerras sangrientas, guerras reales, dijo el general. Ahora vamos a la capital para investigar el problema de descongelar a los inmigrantes. El jefe de Estado evitó nuevamente ese tema. Regresen, dijo el embajador. ¿Qué? Regresen. Ya no pueden soportar más cargas. Esta era no es adecuada para la inmigración. Avancemos un poco más. El vehículo flotante regresó a la cámara de congelación número 1. Antes de despedirse, el jefe de Estado le entregó al embajador un libro encuadernado en tapa dura. Este es el anuario de los últimos 120 años, dijo. En ese momento, un funcionario gubernamental trajo a un anciano de 123 años, la única persona que pudieron encontrar que haya vivido en la misma época que los inmigrantes. Insistió en ver al embajador. Tantas cosas, después de que se fueron, tantas cosas. El anciano sacó 2 tazones, las tazones de la época del embajador, y los llenó de licor. Mis padres fueron inmigrantes, este licor me lo dejaron cuando se fueron, para que lo bebiera cuando despertaran. No puedo verlos ahora. También soy la última persona de su tiempo que verán. Después de beber, el embajador miró los ojos tranquilos y secos del anciano. Pensó que las personas de esta era parecían no llorar, pero las lágrimas brotaron de los ojos del anciano. Se arrodilló y tomó las manos del embajador. Cuide mucho usted antes de que el ultra bajo cero del helio líquido lo congelara. Juan apareció repentinamente en conciencia residual del embajador. Lo vio parado sobre hojas caídas en un día de otoño, luego las hojas se volvieron negras y apareció una lápida. ¿Era esa su lápida? Atravesando en la inconsciencia, el sol surcaba el cielo como una estrella fugaz, y el tiempo volaba rápidamente en el mundo exterior. 120 años, 130 años, 150 años, 180 años, 200 años, 250 años, 300 años, 350 años, 400 años, 500 años, 600 años. Segunda parada, la era del salón. ¿Por qué tardaron tanto en despertarme? El embajador miró sorprendido el reloj atómico. El equipo de avanzada se ha despertado y ha salido en intervalos de 100 años, hemos actuado 5 veces. La más larga que vivimos en una era fue de 10 años, pero cada vez no pudimos lograr la migración, así que no lo despertamos. Ese fue el principio que usted mismo estableció, dijo el líder de la avanzada. El embajador se dio cuenta de que había envejecido considerablemente desde la última vez que se vieron. ¿Ha habido otra guerra? No, la guerra ha desaparecido para siempre. La ecología continuó deteriorándose durante los primeros 3 periodos, hasta que empezó a mejorar hace 200 años, pero los 2 últimos periodos se negaron a aceptar inmigrantes. Este periodo ha aceptado, pero necesitamos su decisión y la del comité. No había nadie en el vestíbulo de la cámara de congelación. Cuando la enorme puerta sellada se abrió con un rugido, el líder de la avanzada le dijo en voz baja al embajador: los cambios superan con creces tus expectativas, prepárate mentalmente. El embajador dio su primer paso en esta era, y se escuchó una melodía, como campanillas de viento de épocas pasadas. Miró hacia abajo y vio que estaba pisando un suelo cristalino. En las profundidades del cristal, luces de colores bailaban. Aunque el cristal parecía extremadamente duro, al caminar sobre él, era tan suave como una alfombra. Cada paso que daba resonaba con la melodía de campanillas, y al mismo tiempo, se formaban anillos concéntricos de halos de colores alrededor del punto de su paso, como ondas en la superficie tranquila del agua. Al levantar la vista, se dio cuenta de que a medida que su mirada se extendía, toda la llanura estaba compuesta de cristal. Este material se ha extendido por todas las tierras del mundo, hasta el punto de que todo el mundo parece artificial, dijo el líder de la avanzada, viendo la mirada asombrada del embajador. Sonrió, como diciendo: esto es solo el comienzo de las sorpresas. El embajador también notó su sombra en el suelo de cristal, múltiples sombras, irradiando desde él en todas direcciones. Levantó la vista. 6 soles. Perdona por la confusión. Aquí tienes la traducción al español. Ahora es medianoche, pero hace 200 años que no hay noche. Lo que ves son 6 espejos reflectores en órbita sincrónica que reflejan la luz del sol hacia el lado nocturno de la Tierra. Cada reflector tiene una superficie de varios cientos de kilómetros cuadrados. ¿Y las montañas?
El embajador notó que las cadenas montañosas continuas en el horizonte habían desaparecido, y la unión entre la tierra y el cielo azul era tan perfectamente recta como si estuviera dibujada con una regla. No hay montañas, todo ha sido nivelado. Todos los continentes en el mundo son así, vastas llanuras. ¿Por qué? No lo sé. El embajador sintió que los 6 soles eran como las 6 lámparas en el salón. Salón. Sí, tenía una sensación vaga. Además, se dio cuenta de que esta era una época inusualmente limpia, no había polvo en absoluto en todo el mundo, increíblemente ninguno. La tierra estaba tan limpia como un escritorio colosal. El cielo también era impecable, mostrando un azul puro y limpio, pero debido a la existencia de los 6 soles, el cielo había perdido la amplitud y profundidad que tenía en eras pasadas, como la cúpula del salón. Salón. Su sensación se hizo más cierta, todo el mundo se había convertido en un salón. Cubierto con una alfombra de cristal que emitía el sonido de las campanillas de viento, un salón con 6 lámparas colgantes. Era una era exquisita y limpia, en marcado contraste con la anterior era negra. En la historia posterior de la inmigración, lo llamaron la era del salón. ¿No vienen a recibirnos? El embajador miró los extensos campos. Tendremos que ir a la capital nosotros mismos para reunirnos con ellos. A pesar de la apariencia exquisita, esta es una era sin formalidades, carente incluso de curiosidad. ¿Cómo ven a los inmigrantes? Aceptan recibir inmigrantes, pero solo pueden vivir en áreas de reserva aisladas. En cuanto a la ubicación de las reservas, ya sea en la Tierra u otros planetas, o construir una ciudad en el espacio, depende de nosotros decidir. Esto es absolutamente inaceptable. El embajador dijo con enojo. Todos los inmigrantes deben integrarse en la sociedad actual, asimilarse a la vida actual. Los inmigrantes no son ciudadanos de segunda clase, este es el principio fundamental de la migración en el tiempo. Es imposible, dijo el líder del equipo de avanzada sacudiendo la cabeza. ¿Esa es su postura? También es mi problema. Oh, por favor, permítame terminar de hablar. Acaba de descongelarse, pero yo he estado viviendo en esta era durante más de medio año antes de esto. Por favor, créame, la realidad es mucho más extraña de lo que ves, incluso si desatas toda tu imaginación, no podrías concebir ni la 10ª parte de esta era. En comparación, los humanos primitivos de la edad de piedra entendían mucho mejor nuestra era. La adaptación ya se consideró cuando comenzó la migración, así que la edad de los migrantes es de 25 años o menos. Nos esforzaremos por aprender y adaptarnos a todo esto, dijo el embajador. Aprender. El líder del equipo de avanzada sonrió y negó con la cabeza. ¿Tienes libros? Señaló la maleta del embajador, cualquier libro servirá. El embajador sacó un libro a medio leer antes de su partida, Los viajes de circunnavegación del almirante y a Goncharov a fines del siglo XIX. El líder de la avanzada echó un vistazo al título y dijo, ábrelo en una página, dime el número de página. El embajador lo hizo, abriendo la página 239. El líder de la avanzada recitó de memoria y de manera asombrosa las experiencias del navegante en África, palabra por palabra. ¿Ves? No es necesario aprender, ellos nos inyectan el conocimiento en el cerebro como si estuvieran copiando datos en un disco duro. El cerebro humano alcanza los límites de la memoria. Y si eso no es suficiente, mira esto. El líder de la avanzada sacó algo del tamaño de un audífono de detrás de su oreja, este es un dispositivo de almacenamiento cuántico. Todos los libros escritos por la humanidad pueden caber en él, y si quieres, ni siquiera dejarás fuera un cuaderno. El cerebro puede acceder a su información como si estuviera accediendo a la memoria de una computadora, más rápido que la memoria natural del cerebro. ¿Lo ves? Yo mismo soy el portador de todo el conocimiento humano. Si lo deseas, podrías hacer lo mismo en menos de una hora. Para ellos, el aprendizaje es un antiguo y misterioso ritual incomprensible. ¿Sus hijos obtienen todo el conocimiento tan pronto como nacen? ¿Hijos? El líder de la avanzada volvió a reír, no tienen hijos. Entonces, ¿qué pasa con los niños? He dicho que no hay. Las familias desaparecieron mucho antes. Es decir, son la última generación. Ni siquiera hay generaciones, el concepto de generaciones ya no existe. La sorpresa del embajador ahora se convirtió en perplejidad. Pero aún así, trató de entender y logró comprender algo. ¿Quieres decir que viven para siempre? Cuando un órgano del cuerpo falla, lo reemplazan por uno nuevo. Cuando el cerebro falla, copian su información y la transfieren a un nuevo cerebro cultivado. Después de varios cientos de años de este tipo de reemplazo, lo único que queda en cada persona es su propia memoria. ¿Puedes decir si son niños o ancianos? Quizás tiendan a considerarse a sí mismos como ancianos, por eso no vinieron a recibirnos. Por supuesto, también podrían tener niños si quieren, a través de la clonación u otros métodos más tradicionales, pero no muchos. Esta generación de inmortales ha sobrevivido más de 300 años y continuará viviendo. ¿Puedes imaginar qué tipo de forma social surgirá de todo esto?
Todo lo que soñamos, conocimiento extenso, belleza, longevidad, en esta era son cosas fáciles de obtener. Entonces, ¿esto es una sociedad ideal? No hay nada que deseen y no puedan obtener. No, pero precisamente porque pueden obtener todo, al mismo tiempo, también pierden todo. Es difícil de entender para nosotros, pero para ellos es una experiencia real. Ahora, está lejos de ser una sociedad ideal. La perplejidad del embajador se transformó nuevamente en reflexión. Los 6 soles en el cielo se inclinaban hacia el oeste y pronto se ocultarían en el horizonte. Cuando solo quedaban 2 soles en el cielo occidental, apareció la estrella de la mañana, seguida por el verdadero sol que iluminó el horizonte oriental con su resplandor. La suave luz del amanecer consoló al embajador, recordándole que siempre hay algo eterno en el universo. 500 años, no es mucho tiempo. ¿Cómo podría haber cambios tan drásticos? El embajador parecía estar preguntándole al líder del equipo de avanzada, pero también al mundo entero. El desarrollo humano es una aceleración. El desarrollo de nuestra era en 50 años puede compararse con los últimos 500 años, y estos 500 años actuales quizás sean equivalentes a 50.000 años en el pasado. ¿Aún crees que los migrantes pueden adaptarse a todo esto? ¿Qué sucede cuando la aceleración llega a su fin? El embajador entrecerró los ojos. No lo sé. ¿La suma de todo el conocimiento humano que posees tampoco puede responder a esa pregunta? Lo que he experimentado en estos tiempos es que la era en que el conocimiento puede explicar todo ha pasado. Continuemos avanzando, decidió el embajador. Llevemos ese chip y la máquina que utiliza para inyectar conocimiento en los seres humanos. En el borroso entorno antes de entrar en la hipersueño, el embajador volvió a ver a Hua. Atravesó las interminables noches de 620 años para mirarlo, una mirada embriagadora y desgarradora que le dio al embajador la sensación de tener un hogar en su solitario viaje a través del tiempo. El embajador soñó con un rastro de polvo etéreo que apareció en la cristalina tierra. ¿Era el esqueleto de Hua? Caminata en la inconsciencia, el sol cruzaba el cielo como una estrella fugaz, el tiempo volaba rápidamente en el mundo exterior. 600 años, 620 años, 650 años, 700 años, 750 años, 800 años, 850 años, 900 años, 950 años, 1000 años. Tercera parada, la era invisible. La enorme puerta sellada del criostato se abrió con estruendo, y el embajador se encontró por tercera vez en el umbral de una era desconocida. Esta vez, estaba mentalmente preparado para enfrentarse a una nueva era, pero al salir se dio cuenta de que los cambios no eran tan grandes como los imaginaba. La alfombra de cristal todavía estaba presente, cubriendo la tierra, 6 soles brillaban en el cielo. Sin embargo, el mundo se sentía completamente diferente al de la era del salón. En primer lugar, la alfombra de cristal parecía haber muerto, la luz profunda todavía estaba presente, pero había disminuido considerablemente. Ya no producía el tintineo al caminar sobre ella, y no aparecían hermosas ondulaciones. De los 6 soles en el cielo, 4 estaban apagados, emitiendo una luz roja tenue que solo marcaba su posición, sin iluminar el mundo debajo. El cambio más notable fue la presencia de polvo en este mundo. Una fina capa de polvo se había depositado en el suelo de cristal. El cielo ya no era puro, había nubes grises fluyendo. El horizonte tampoco era tan nítido y recto. Todo daba la sensación de que el vestíbulo de la era había quedado abandonado, y la naturaleza exterior se filtraba lentamente. Ambos mundos rechazan la inmigración, dijo el líder del equipo de avanzada. ¿Ambos mundos? El mundo tangible y el mundo intangible. El mundo tangible es el que conocemos, aunque ahora es muy diferente. Hay personas como nosotros, pero para muchos, los compuestos orgánicos ya no son su principal componente. Igual que la última vez, no se ve a nadie en la llanura, observó el embajador mirando lejos. Hace cientos de años que la gente no camina tan laboriosamente por el suelo. Mire. El líder del equipo señaló hacia un lugar en el cielo, y el embajador, a través del polvo y las nubes, vio algunos objetos voladores, a una gran distancia, parecían pequeños puntos negros. Esos podrían ser aviones o incluso personas. Cualquier máquina podría ser el cuerpo de una persona, como un gran barco en el mar, podría ser el cuerpo de una persona, y la memoria de la computadora que controla el barco es una copia del cerebro de esa persona. En general, cada persona tiene varios cuerpos, y uno de ellos siempre es un organismo orgánico como nosotros. Este es el cuerpo que la gente valora más, aunque también es el más frágil, quizás debido a las emociones que vienen del pasado. ¿Estamos soñando?, preguntó el embajador en un murmullo. Comparado con el mundo tangible, el mundo intangible se asemeja más a un sueño. Ya puedo imaginar lo que es, la gente ni siquiera quiere cuerpos de máquinas. Sí, el mundo intangible es como la memoria de una supercomputadora, donde cada persona es un software en esa memoria. El líder del equipo de avanzada señaló hacia adelante, donde en el horizonte se alzaba una montaña solitaria, brillando con un resplandor metálico azul bajo el sol. Esa es una de las tierras en el mundo intangible. ¿Recuerda las pequeñas fichas cuánticas que trajimos la última vez? Lo que está viendo son montañas construidas con esas fichas cuánticas. Puede imaginar, o tal vez ni siquiera puede imaginar, la capacidad de esta supercomputadora. ¿Cómo es la vida allí adentro?
En la memoria, la gente no es nada más que combinaciones de pulsos cuánticos, dijo el embajador. Es precisamente por eso que puedes ser completamente libre, crear todo lo que desees. Puedes crear un imperio con miles de millones de habitantes, donde eres el rey, puedes experimentar 1000 romances diferentes, morir 100.000 veces en 10.000 guerras. Cada persona allí es el amo de un mundo, más poderoso que un dios. Incluso puedes crear tu propio universo, con miles de millones de galaxias, cada una con miles de millones de planetas, cada planeta siendo un mundo que deseas o temes. No te preocupes por el tiempo, la velocidad de la supercomputadora hace que un segundo allí sea más largo que varios siglos afuera. Allí, la única limitación es la imaginación. En el mundo intangible, la imaginación y la realidad son una sola cosa. Cuando tu imaginación aparece, también se convierte en realidad, por supuesto, en la realidad dentro de los chips cuánticos o, en tus términos, en la combinación de pulsos. La gente de esta era se está moviendo gradualmente hacia el mundo intangible. Ahora hay más personas viviendo en el mundo intangible que en el mundo tangible. Aunque pueden tener una copia de su cerebro en ambos mundos, la vida en el mundo intangible es como una droga. Una vez que la experimentas, no puedes volver a la realidad tangible. Nuestro mundo lleno de preocupaciones les parece un infierno. Ahora, el mundo intangible ha tomado el control legislativo y está gradualmente controlando todo el mundo. 2 personas que viajaron 1000 años en el tiempo miraron la montaña de chips cuánticos como si estuvieran sonámbulas, olvidando el tiempo, hasta que el verdadero sol iluminó el este como lo hacía cada día desde hace millones de años, regresaron a la realidad. ¿Qué sucederá después?, preguntó el embajador. En el mundo intangible, como un software, puedes copiar fácilmente múltiples versiones de ti mismo. Si no te gustan ciertos aspectos de tu personalidad, como sufrir por emociones y responsabilidades, puedes dividirte en varias versiones, cada una representando un aspecto de tu personalidad. Además, puedes fusionarte con otros, formando un nuevo yo compuesto por la combinación de sus mentes y recuerdos. Más allá, incluso puedes combinar varias docenas o cientos de personas. Suficiente, no quiero que enloquezcas, pero todo esto está sucediendo constantemente en el mundo intangible. ¿Y después qué? No lo sé. Esto se convierte en una cuestión filosófica. Después de estas descongelaciones, he llegado a temer la filosofía. Yo, por el contrario, me he convertido en un filósofo. Tienes razón, esto es una cuestión filosófica y debemos reflexionar profundamente desde una perspectiva filosófica. Debimos haber pensado así sobre esta migración desde el principio, pero aún no es tarde. La filosofía es como una capa de papel, al menos para mí, esa capa se ha roto y, de repente, casi instantáneamente, sé cuál será nuestro camino en el futuro. Debemos realizar la migración antes de que esta era termine. Será más difícil adaptarse al entorno de la era objetivo después de migrar. Deberíamos rebelarnos y luchar por nuestros derechos. No es posible ni necesario. ¿Tenemos otra opción? Por supuesto que hay, y esta opción es tan clara y brillante como el sol que está saliendo. Por favor, llama al ingeniero jefe. El ingeniero jefe, junto con el embajador, está siendo descongelado y actualmente está inspeccionando y manteniendo los equipos en la sala de criostasis. Debido a sus frecuentes descongelamientos, ha pasado de ser un joven en el momento del despegue a convertirse en un anciano. Cuando el desconcertado líder del equipo lo llamó, el embajador preguntó, ¿cuánto tiempo más puede mantenerse la criostasis? Ahora, la capa aislante está en buen estado, y el reactor de fusión está funcionando normalmente. En la era del vestíbulo, cambiamos todos los equipos de refrigeración y reabastecimos el combustible de fusión según la tecnología de ese momento. Ahora, parece que todos los 200 criostas, incluso si no se cambian los equipos ni se realiza ningún mantenimiento en el futuro, pueden mantenerse durante 12.000 años. Perfecto. Configura de inmediato el destino final en el reloj atómico. Todos los miembros del personal deben entrar en un sueño profundo. Nadie más será descongelado hasta que lleguemos al destino final. ¿Cuál es el destino final? 11.000 años. Hua nuevamente entró en la conciencia residual del embajador antes de entrar en el sueño profundo, esta vez de una manera más real, su largo cabello ondeando en el viento frío, grandes ojos con lágrimas, llamándolo. Antes de sumergirse en la inconsciencia total, el embajador le gritó, Hua, estamos regresando a casa. Estamos regresando a casa. Travesía en la inconsciencia total, el sol cruzó el cielo como una estrella fugaz, mientras el tiempo volaba rápidamente en el mundo exterior. 1000 años, 2000 años, 3500 años, 700 años, 5500 años, 7000 años, 9000 años, 100 años, 11000 años. Cuarta parada, regreso a casa. Esta vez, incluso en el sueño profundo, se podía sentir la longitud del tiempo. En las interminables noches de 10.000 años, durante la larga espera de 100 siglos, incluso la computadora que controlaba fielmente los 200 criostasis a nivel mundial se quedó dormida. En los últimos 1000 años, sus componentes comenzaron a deteriorarse, innumerables ojos formados por sensores se cerraron uno a uno, las neuronas formadas por bloques de integración se paralizaron, la energía del reactor de fusión se agotó gradualmente.
En los últimos decenios, las criostasis se mantenían apenas gracias a la capa aislante, alcanzando la temperatura absoluta cero. Luego, la temperatura comenzó a aumentar, alcanzando rápidamente niveles peligrosos. El helio líquido comenzó a evaporarse, la presión dentro de las cápsulas de sueño profundo aumentó drásticamente, y parecía que los 11.000 años de travesía llegarían a su fin en una explosión inconsciente. En ese preciso momento, los únicos ojos abiertos de la computadora vieron la hora del reloj atómico. El paso de este último segundo despertó su antigua memoria y emitió una señal débil. El sistema de reactivación se puso en marcha. Bajo el impulso de los pulsos de resonancia magnética, las células de los cuerpos del líder del equipo y los 100 miembros del equipo de avanzada, que estaban cerca del cero absoluto, se derritieron en menos de una centésima de segundo y luego se elevaron a la temperatura corporal normal. Un día después, salieron de las cápsulas de criostasis. Una semana después, el embajador y todos los miembros de la comisión de migración se despertaron. Cuando la imponente puerta de la criostasis se abrió ligeramente, un viento del exterior sopló hacia adentro. El embajador percibió el aroma del exterior, un aroma diferente a los 3 periodos anteriores. Este llevaba consigo la fragancia de brotes, el aroma de la primavera, el aroma del hogar. El embajador ahora estaba casi seguro de que su decisión de hace 10.000 años fue la correcta. El embajador, junto con todos los miembros de la comisión, cruzó juntos hacia la era a la que finalmente habían llegado. La tierra era de tierra, pero la tierra no era visible porque estaba cubierta de interminables campos verdes. Frente a la puerta de la criostasis, fluía un pequeño río con agua clara, donde se podían ver hermosas piedras y algunas despreocupadas pequeñas peces en el fondo. Algunos jóvenes miembros del equipo de avanzada se lavaban la cara junto al río, descalzos con barro en los pies, y el suave viento llevaba sus risas. En el cielo solo había un sol, con nubes blancas en el cielo azul. Un águila planeaba perezosamente, acompañada por el canto de los pájaros. A lo lejos, las montañas que desaparecieron en la era del vestíbulo hace 10.000 años reaparecieron en el horizonte, cubiertas de bosques. Para el embajador que había experimentado los 3 periodos anteriores, el mundo frente a él parecía demasiado común y derramó lágrimas cálidas por esta monotonía. Después de 11.000 años de peregrinaje, él y todos necesitaban todas estas cosas comunes. Este mundo común era como un cálido y suave terciopelo, donde colocaron con ternura sus corazones exhaustos y rotos. No había señales de actividad humana en la llanura. El líder del equipo de avanzada se acercó, y las miradas del embajador y los miembros de la comisión se centraron en su rostro. Era la mirada de juicio humano en el día del juicio final. Todo ha terminado, dijo el líder del equipo de avanzada. Todos entendieron el significado de esas palabras. En medio del sagrado cielo azul y el verde pasto, la humanidad estaba en silencio, aceptando calmadamente esta realidad. ¿Sabes por qué?, preguntó el embajador. El líder del equipo de avanzada negó con la cabeza. ¿Debido al entorno? No, no es debido al entorno, tampoco es debido a la guerra, no es por ninguna razón que podamos imaginar. ¿Hay rastros? Sin rastros, no dejaron nada. Los miembros de la comisión se acercaron, comenzando a hacer preguntas con urgencia. ¿Hay signos de migración interestelar? No, todos los planetas cercanos se han restaurado a su estado no desarrollado. Tampoco hay signos de migración interestelar. ¿No dejaron nada? ¿Nada en absoluto? Sí, nada en absoluto. Las antiguas montañas se han restaurado, se extrajeron rocas y tierra del lecho marino. La vegetación y el ecosistema también se han recuperado bien, pero no hay rastros de actividad humana. Se estima que solo se ha conservado hasta el primer siglo AC y no hay rastros de la era posterior. El ecosistema ha estado funcionando por sí mismo durante más de 5.000 años y el entorno natural ahora es similar a la edad de piedra, aunque no tan rico en especies como en ese momento. ¿Nada dejado atrás? ¿Cómo es posible? No tienen nada más que decir. Las últimas palabras del hombre volvieron a sumir a todos en el silencio. Todo esto lo anticipaste, ¿verdad?, preguntó el líder del equipo de avanzada al embajador. Entonces, deberías haber entendido la razón. Podemos entenderlo, pero nunca podemos comprenderlo. La razón debe buscarse en las profundidades de la filosofía. Cuando reflexionan sobre la existencia hasta lo último, consideran que no existir es lo más razonable y eligen eso. Lo dije, tengo miedo de la filosofía. Bien, dejemos de lado la filosofía por ahora. El embajador se alejó unos pasos, enfrentándose a los miembros de la comisión. La migración ha llegado, todos descongelados. Los 200 reactores de fusión emitieron la última y poderosa energía, y las células de los cuerpos del líder del equipo y los 80 millones de personas se fundieron bajo el efecto del pulso de resonancia magnética. Un día después, la humanidad salió de las cápsulas de criostasis y se dispersó por los diversos continentes que habían estado en silencio durante miles de años. En la llanura donde se encontraba la criostasis número 1, se congregaron cientos de miles de personas. El embajador estaba de pie en los enormes escalones frente a la criostasis, enfrentándose a ellos. Solo una pequeña parte de las personas podía escuchar su discurso, pero difundieron sus palabras como ondas en el agua.
Ciudadanos, nosotros, que originalmente planeábamos un viaje de 120 años, hemos estado viajando durante 11.000 años y finalmente hemos llegado aquí. Ahora han visto todo, todo ha desaparecido, somos los únicos supervivientes. No dejaron nada, pero dejaron todo. En estos días, todos han estado buscando incansablemente, deseando encontrar las palabras que dejaron, pero no hay nada, absolutamente nada. ¿Realmente no tenían nada que decir? No, tenían, y dijeron. Miren este cielo azul, este pasto, estas montañas, este bosque, esta naturaleza recreada por completo, estas son las palabras que querían decir. Miren esta tierra verde, esta es nuestra madre. Es la fuente de nuestra fuerza. Es nuestra base y destino eterno. Aunque la humanidad cometa errores en el futuro y viaje a través del desierto de sufrimiento y desesperación, siempre y cuando nuestras raíces no se alejen de nuestra madre tierra, no desapareceremos como ellos. No importa cuán difícil sea, la humanidad y la vida siempre continuarán. Ciudadanos, este mundo es ahora nuestro, hemos comenzado un nuevo ciclo humano. Ahora no tenemos nada, pero poseemos todo lo que la humanidad ha tenido. El embajador levantó en alto el chip cuántico de la era del vestíbulo, sosteniendo todo el conocimiento de la humanidad en alto. De repente, se quedó paralizado como una estatua, sus ojos fijos en un pequeño punto negro que se movía rápidamente entre la multitud. A medida que se acercaba, pudo distinguir claramente el cabello largo que había visto innumerables veces en sus sueños, esos ojos que pensó que se habían convertido en polvo hace 100 siglos. Juan no se quedó en los 11.000 años, finalmente vino con él, cruzando este largo desierto de tiempo. Cuando se abrazaron, el cielo, la tierra y la gente se unieron. «Larga vida a la nueva vida», alguien exclamó. «Larga vida a la nueva vida», este grito resonó en toda la llanura, mientras las aves cantaban alegremente volando sobre la multitud. Después de que todo terminó, todo comenzó.